El jurista y político italiano Oscar Luigi Scalfaro señalaba que la dogmática constitucional de la segunda posguerra podía resumirse en la frase «La persona umana è un prius, lo stato un posterius», con lo cual señalaba que se había alterado el centro gravitacional de la Constitución, teniendo ahora como punto neurálgico la dignidad humana. Y es que, claro, la resaca producida por la Segunda Guerra Mundial, la más grande de la historia, va a ser el punto de partida del constitucionalismo que llega hasta nuestros días. Para seguir en modo italiano, el artículo 11 de la Constitución italiana de 1947 sostiene «L'Italia ripudia la guerra», como prácticamente venía a ser todavía el sentimiento, todavía algunos escombros humeantes que van a conducir a que en adelante se busque controlar el poder del Estado para la protección de los derechos fundamentales. Y ese control del poder va a ser a nivel legislativo, a nivel constitucional y a nivel supranacional. Ese control va a estar a cargo de la jurisdicción. Si bien es cierto, pueden darse de manera previa, el control por definición es la etapa final de todo procedimiento. Por lo tanto, queda en manos de la jurisdicción. Sin embargo, en su desarrollo existen algunas confusiones hasta nuestros días. Trataremos de esclarecerlo en algunos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el síndrome de la cuarta instancia jurisdiccional. Sean todos bienvenidos. El reconocimiento, protección y eficacia de los derechos fundamentales frente al poder y todas sus formas. No solamente frente al poder estatal, sino también frente al poder de los particulares o, en lenguaje de Luigi Ferrajoli, frente a los poderes salvajes, refiriéndose al poder político, al poder mediático y al poder económico, se realiza finalmente a través de la jurisdicción. Esa jurisdicción que en sede interna, en sede nacional, está formada por la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Y cuando esto no alcanza, entonces a nivel supranacional, por ejemplo para América, existe la llamada jurisdicción convencional. De tal manera que son tres planos, que son tres filtros que se tienen finalmente para la protección de los derechos fundamentales. El primero de ellos, el ámbito referente a la jurisdicción ordinaria, que si bien es cierto, se da sobre todos los ámbitos, reserva sus reflectores más potentes para el proceso penal, que es el proceso donde se da, o si se quiere, es más susceptible de que se restrinjan derechos fundamentales. Por ello que se habla de las garantías constitucionales del proceso penal. A estas alturas, un verdadero pleonasmo, una redundancia, una repetición, porque el proceso penal, con el modelo que ha adquirido, ya de por sí se entiende como una garantía. Sin embargo, siguen la vulneración de derechos fundamentales en procesos penales y con relativa frecuencia. Lo mismo se da en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y hasta en el ámbito patrimonial. Una vez que se ha dado esto, que se han agotado supuestamente las tres instancias, se considera muchas veces a la casación una instancia sin serlo, se recurre a la jurisdicción constitucional y se piensa que la jurisdicción constitucional es una cuarta instancia donde sigue el debate de lo que se ha dado en el proceso ordinario. Y no es así. Lo que debe quedar claro es que existe una suerte de división del trabajo entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Lo que se busca es que en el proceso ordinario se haya vulnerado un derecho fundamental. Esto es lo que el Tribunal Constitucional Federal alemán ha denominado la fórmula Heck. Es decir, la ubicación de que en el proceso ordinario ha habido un derecho fundamental que ha sido invadido en su contenido esencial. Y entonces a partir de aquí amerita una revisión, pero no de una cuarta instancia, sino una revisión con una mirada, con un catalejo, con un modo absolutamente constitucional. Definitivamente no es una nueva instancia, ni la jurisdicción constitucional puede invadir la jurisdicción ordinaria.
Luego de esta jurisdicción constitucional muchas veces tampoco satisface. Es decir, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado y el ciudadano siente que se sigue vulnerando su derecho fundamental, entonces recurre a la jurisdicción convencional, entendiendo de que en sede interna, incluida muchas veces la jurisdiccional, la jurisdicción constitucional, quiero decir, se ha apelado a 3 instancias, entonces se piensa que el recurrir primero a la comisión como filtro y luego a la Corte, esta última se comporte como si fuera una 4ª instancia. Es decir, lo que se ha discutido en sede interna ahora se continúe discutiendo en sede internacional. Y tampoco es así, por las siguientes razones. La primera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a ver el problema interno. Lo que va a ver es que si el Estado ha vulnerado o no ha vulnerado lo que está regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. En segundo lugar, la jurisdicción interna ha utilizado otros parámetros normativos, los parámetros legales, el parámetro constitucional, pero ahora se va a ver con un parámetro convencional. Tercero, no se trata de ninguna manera de la revisión de la cosa juzgada en sede interna. Y la prueba de ello es la 4ª razón. Las partes difieren. Es decir, a nivel supranacional, lo que va a ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el ciudadano contra el Estado, de una manera totalmente distinta a lo que fueron los sujetos procesales que se dieron en sede interna. Sin embargo, se sigue pensando que el recurrir a la Corte es como si fuera una 4ª instancia de un solo proceso, de un proceso único, de un proceso monolítico. A esto es lo que hemos denominado el síndrome de la 4ª instancia, el no saber distinguir, el no saber separar la jurisdicción ordinaria con el control de legalidad, la jurisdicción constitucional con el control de constitucionalidad y la jurisdicción supranacional con el control de convencionalidad. Si bien es cierto, todavía se siguen dando la vulneración de derechos fundamentales dentro de procesos, lo que la Corte Interamericana ha denominado en su jurisprudencia la vulneración de derechos de justicia, si bien es cierto, se siguen dando, nos parece, nos deja la sensación, nos deja el sinsabor en el paladar de que todavía existe algún extravío conceptual que lleva a que muchas veces se accione de una manera que no debe accionarse y que entonces, declarándose improcedente la demanda, quede una sensación de injusticia cuando en realidad muchas veces no es así. Suscríbase a Tribuna Constitucional y que siga creciendo esta familia jurídica. Ya sabe, todos estos temas relacionados a derecho constitucional y derechos humanos los vemos en los diversos cursos, tanto de especialización como de preparación y de asesoría que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.